Con respecto a la primera pregunta en el caso original, tenemos que sí existe responsabilidad por parte del médico Alberto Herrera, puesto que su conducta es típica, antijurídica al no existir ninguna causa de justificación y culpable al ser totalmente imputable. El delito que cometió fue el establecido en el artículo 111 del Código Penal, el homicidio culposo, puesto que su conducta riesgosa infringió deberes de cuidado con respecto a su paciente y produjo un resultado típico, la muerte de su paciente. Presenta la figura de culpa consciente, puesto que él sabía que detenerse a ayudar al niño podría perjudicar la vida de su paciente al perder tiempo valioso. Sin embargo, confió en que no sucedería este resultado. Como título de intervención tenemos a Alberto Herrera como autor unitario, al haber intervención plural en un delito culposo como lo es este. Como consecuencia jurídica, finalmente tendremos que la pena privativa de libertad tendría que ser no menor de 1 año ni mayor de 4 años, según el artículo 111 del Código Penal. Con respecto a la variante del caso, también existe responsabilidad por parte de Alberto Herrera, puesto que su conducta es típica, antijurídica, al no existir ninguna causa de justificación y culpable también, al ser imputable. El delito cometido fue el establecido en el 127 del Código Penal, omisión de auxilio o aviso a la autoridad, puesto que esta vez no ayudó al niño que fue atropellado, omitiendo a dar aviso a alguna autoridad del pueblo para que lo auxilie. Y no configura como omisión de auxilio, puesto que había una situación de peligro para un tercero, el cual era su paciente. Pero se presentó la figura de omisión propia al no haber prestado, o mejor dicho, haber dado a alguna autoridad aviso para salvaguardar la vida del niño. Como título de intervención tenemos que Alberto Herrera es autor directo al tener dominio del hecho y de la acción. Como consecuencia jurídica tendría que ser una pena privativa no mayor de 1 año o con 30 a 120 días de multa, según el artículo 127 del Código Penal. En la segunda pregunta también tenemos responsabilidad por parte de la enfermera Teresa Antonieta, puesto que su conducta de haber salvado al niño atropellado y de esta manera perder tiempo valioso para la atención de su paciente configura como una conducta típica, antijurídica al no haber causas de justificación y culpable, puesto que es totalmente imputable. El delito cometido fue el establecido en el artículo 111 del Código Penal, homicidio culposo, puesto que también hubo una conducta riesgosa que infringía deberes de cuidado con respecto a su paciente y un resultado típico, la muerte de este. Presenta la figura de culpa consciente, puesto que ella sabía que detenerse a ayudar al niño podría perjudicar la vida del paciente. Sin embargo, confía en que no sucedería el resultado. Como título de intervención tenemos que Teresa también tendría autoridad unitaria al haber intervención plural en un delito culposo cometido junto a Alberto Herrera. Y como consecuencia jurídica tendría pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de 4 años, según el artículo 111 del Código Penal. Respecto a la pregunta 3, en el caso original existe responsabilidad por parte del conductor Helio Santibáñez, pues fue él quien atropelló al niño hiriéndolo gravemente y omitió su socorro. De esta manera su conducta configura como típica, antijurídica, al no haber causa de justificación y culpable. Y también existe un concurso ideal de delitos, puesto que con una sola acción se tiene que aplicar varios tipos penales por los delitos cometidos, que serían el artículo 120, omisión de socorro y exposición a peligro, y artículo 121, lesiones graves. Como título de intervención tendríamos que Helio Santibáñez es autor directo al tener dominio del hecho y de la acción. Y como consecuencia jurídica, al existir un concurso ideal de delitos, se reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave, según el artículo 48. En este caso, como máximo 8 años de pena privativa de libertad, establecido en el artículo 121 de lesiones graves. Ahora, con la variante del caso, también existe responsabilidad por parte del conductor Helio Santibáñez, pues al haber atropellado al niño hiriéndolo gravemente o escapando de la escena omitiendo su socorro, lo expuso a peligro de muerte, lo cual lamentablemente terminó ocurriendo. También existe un concurso ideal de delitos, puesto que con una sola acción se tiene que aplicar varios tipos penales, por lo que los delitos cometidos esta vez serían el omisión de socorro y exposición a peligro del artículo 126 y el artículo 106, que es el homicidio simple. Como título de intervención tenemos que Helio Santibáñez es autor directo al tener el dominio del hecho y de la acción. Y como consecuencia jurídica
Al tener un concurso ideal de delitos, se reprime hasta con el máximo de la pena más graves. Otra vez, según el artículo 48. En este caso, como máximo, hasta 20 años de pena privativa de libertad, según el artículo 106, homicidio civil. Finalmente, en la pregunta 4, tenemos el despliegue conductual de los actores del caso. Con respecto a Alberto Herrera, tenemos que en el original, la figura de culpa consciente, en la variante de omisión propia. Con respecto a Teresa Antonieta, tenemos culpa consciente. Y con Elio Santibáñez, en el original, omisión propia, y en la variante, omisión propia. Con esto termino mi evaluación final y les agradezco por la atención.